del mundo. Muy buenas tardes, bienvenidos nueva vez a Políticas Públicas. Esta semana estaré acompañándoles hasta mañana, que es el día de Políticas Públicas Joven. Para mí es un placer. ¿Por qué no puede ser hoy Política Juvenil Joven? Bueno, hoy a eso iba. Para mí es un placer trasladar nuestras funciones de los viernes, hoy también, al igual que hicimos el día de ayer, y tengo el placer de compartir panel con este joven excelente en lo que hace, que es el comunicador Félix Luna, que cada día vemos cómo va creciendo más en lo que le gusta. Al igual que en este espacio, este joven comunicador, digo joven porque creo que es más joven que yo. Sí. Definitivamente. Definitivamente. Está también donde... No hay que someterlo al criterio de buscar está también papel. Con el compañero comunicador también, Salvador Holguín, en el programa, en el canal Hilando Fino TV, a las 10 de la noche. Aprovecho y hago la cuña, porque la verdad que me he puesto a observar de noche a través de YouTube, que retransmiten el programa, y a veces a las 10 de la noche, y es muy enriquecedor el contenido que trae este joven para toda la población nacional e internacional, porque ya tiene una teleaudiencia en los Estados Unidos y en Europa, señores. Sí, así es. Qué bueno. Félix. Bueno, gracias, Ochi. Buenas tardes, país. Buenas tardes a la gente que nos sintoniza a través de Cinevisión, Canal 19, Políticas Públicas. Y disculpar a nuestro compañero de labores, César Guzmán, que el día de hoy está sesionando en su municipio y trabajando por sus municipios. Trabajando, que eso es lo que hace un regidor. Y lo que ha hecho César durante todo este tiempo, trabajar mucho por ese municipio de Santo Domingo Este. César es un joven con muchas condiciones. Sí, no, y que le duele su sector, porque sí, a diferencia de algunos regidores o apadrinados para ser regidores, que ni pasan por ahí, César, usted cualquier domingo lo encuentra en el Enriquillo, que es su lugar de natalicio, sí, lo encuentra ahí bebiéndose unos tragos, jugando dominó. A ese César que ustedes ven ahí peinadito siempre, lo ve ahí escuchando a su demarcación y escuchando los problemas del pueblo. Así es, así es. Mira, Jochi, muchas informaciones en el día de hoy. Yo pienso que de lo que tenemos que iniciar hablando es de que la ADP se perfila como posible presidenta de la ADP ya electa a Xiomara Guante. El primer boletín que se ha dado da con una ventaja de más de 10 puntos a Xiomara Guante sobre el actual presidente de la Federación de Profesores o de la Asociación de Profesores, el señor Hidalgo. El señor Hidalgo. Es bueno porque este tema yo pienso que tiene muchas variables que aportan al debate nacional. Yo, en lo personal, yo soy de un criterio. Yo creo que la política o la política partidaria, no la política en sí, sino la política partidaria, debe desligarse de las organizaciones que agrupan a los profesionales en una ciudad. Yo tengo ese criterio personal, ese es el criterio mío. Tú sabes que por la misma crisis interna ahí, Félix, perdón que te interrumpa, que ha surgido en este proceso, porque si bien es cierto, ella lleva una ventaja de cerca de un 10%, hay algunas nubazones respecto a este proceso, de la legitimidad del mismo. De parte de la sociedad civil han surgido varias voces pidiendo lo mismo que tú acabas de proponer, que cada rubro de comercio o cada rubro profesional, su gremio esté desligado del gobierno. Pero es difícil, porque es que estos gremios manejan una alta cantidad de votantes, sí, o es un activo para cualquier líder político que opte por una candidatura electiva, el obviar, no ser parte o no incidir o no apadrinar al candidato de uno a presidir uno de estos gremios. Pero yo pienso que el debate tenemos que dirigirlo con mucha seriedad, porque mira una cosa, ¿qué es lo que, cuando tú miras el resultado por arriba, ¿no? El paquete, ¿qué es lo que dicen? Bueno, venció la oposición, perdió el gobierno. ¿Eso es lo que se está diciendo? Así mismo es. Entonces no se está diciendo que va a haber una transformación
de carácter ideológico, un debate entre estas dos organizaciones, que yo quiero que ni valorando los méritos de los candidatos. No, dicen, exactamente. Este es el candidato del oficialismo, este es el candidato de la oposición. Pero nadie se centra en resaltar los valores de estos candidatos. Que hay que decir, que estaba presidiendo eso, señores, es un tipo sin condiciones, sin condiciones. Yo no lo escuché durante el tiempo que duró ahí haciendo una propuesta. Ojalá Xiomara aguante, despojada de su vestido, ¿verdad?, de una dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, asuma este gremio con mucha responsabilidad, que es lo que nosotros ameritamos. Ahora, sí yo quiero señalar algunas cosas que a mí me preocupan, Jochi. Por ejemplo, ¿tú sabes cuánto eran los llamados a votar en esas elecciones? O sea, la matriculación. Sí. ¿Cuánto? 105,000 profesores. ¿Cuántos votaron? No sé cuánto votaron, porque todavía no apenas se ha dado el boletín número 1. A las 4 de la tarde se va a dar el número 2. Entonces, ¿por qué yo digo que esto llama la atención? Y quiero señalar este punto, para después entrar en los tejemanejes políticos del proceso. Porque yo pienso, señores, en Colombia, en México, en Brasil y en Inglaterra, la gente fue a votar y era una matrícula de casi 80 millones. El que menos tenía 80 millones que votaron en las elecciones para elegir un candidato. Y 2 horas después de cerrado el proceso, ya se conocían los resultados. Y aquí se ha creado una cultura de dilaciones. De dilatar el resultado de un proceso. Y uno dice, ¿cómo es posible que en una democracia como la nuestra no se ha avanzado lo suficiente para que contar 105,000, si votaron todos, que eran los que estaban llamados, porque me imagino que no votaron todos los profesores. No. Hubo alguna abstenciones, sí. ¿Verdad? Entonces, vamos a poner que votaron 100,000. ¿Cómo es posible que para el segundo boletín, a las 4 de la tarde de hoy, o sea, ya ha pasado casi 24 horas, y vamos a decir, no, 24 horas no, porque el proceso se extendió. 100,000 votos es de cualquier provincia aquí pequeña. Exactamente. Entonces, óyeme, la verdad es que el proceso de los profesores, este proceso electoral de los profesores, tiene que generar en el seno de la sociedad dominicana algún tipo de indignación. Espérate, porque no podemos seguir un proceso así. Los procesos tenemos que ir. ¿Qué piensa el pequeño? El pequeño piensa que debió ser Xiomara. Ok, ya. Y contemos lo que dijo el pequeño. Bueno, de una vez vienen las Yo no veo las complicaciones, las impugnaciones. Cuando viene a ver, a veces, esos gremios, los cambios de mando, o sea, los resultados finales de los procesos electivos de los diferentes gremios aquí se caracterizan porque siempre se da el resultado final cerca a la entrega del mando del incumbente anterior. Sí. Porque las dilaciones, que impugna, que me engañaron, que hubo fraude. Pero ¿qué tú puedes esperar, Félix, en un país donde aquí se hizo un proceso electoral con unos escáneres que ni sirvieron para el proceso, ni sirvieron... 3 días contando. Duraron 3 días contando porque los escáneres que fueron adjudicados a una empresa, a Indra, ni sirvieron para el proceso, ni sirvieron posterior al proceso. ¿Y qué tú puedes esperar cuando los honorables legisladores de este país, el PRM presentó una propuesta de que rindiera un informe el presidente de la Junta Central Electoral actual de lo que encontró, de lo que se está pagando de un arbitraje y de lo que viene posterior a eso? Y los diputados dijeron que no sí, fuera a rendir cuenta de esos escáneres, que ya eso pasó. Así es. Échenle polvo. Pero los procesos electorales de escrutinio de la gente, ya aquí hay que cerrar esa cultura de dilatarle el proceso de conteo. Eso hay que transformar. Claro, Félix. No es posible mantener... Cuando las elecciones presidenciales de aquí no han podido ser automatizadas en pleno 2016, ¿qué tú puedes esperar de un gremio? Bueno. Porque yo recuerdo que al final del día le dieron la razón al PRM
en las elecciones presidenciales que decían que lo más factible era volver al palito. Sí. Porque ellos dijeron antes que esos escáneres no iban a servir, que no estaban adecuados ni en hardware ni en software, no aguantan pico de voltaje, no aguantan un apagón porque no tenían UPS, no estaban actualizados a la tipología de internet y de banda ancha que tenemos nosotros. En este país no hay banda ancha 100%, porque no solo funcionaban LTE, no funcionaban en 3G, solo 4G funcionaban. Entonces todo eso se previó, pero ya estaba adjudicado, ya se dio un dinero adelante en dólares. Ahí vino el apagón virtual de los escáneres y hubo que comenzar el palito de nuevo. ¿Tú te acuerdas? Sí. Que sí. me acuerdo, recuerdo como ahora, que en aquel entonces el jefe de comunicaciones del PRM dijo, es obvio que se va a dilatar el proceso electivo en este país, los resultados, porque volvimos al palito. Así es. Mira, otro elemento que llama también mi atención, que yo quiero traerlo. Yo dije que yo no estoy de acuerdo con que los partidos políticos tomen primacía en las decisiones de los gremios. Y aquí ya eso es una cultura, de que los partidos políticos tienen que tener su cuota en los gremios. El mundo no es como yo quiero, el mundo es como es. Claro. Y independientemente de que yo tengo ese criterio, la verdad es que aquí todos los gremios lo que se disputan no es los intereses de esos profesionales, sino los intereses partidarios. Y los partidos ponen a su disposición una maquinaria alrededor de un candidato para obtener una victoria y así exhibir ante la sociedad una posible victoria. Entonces, lo de la ADP, cuando nosotros tomamos el espectro y lo vemos de manera así, entonces vemos que la oposición dice, vencimos al gobierno, al candidato del gobierno, pero verlo con eso, sin tocar algunas variables que se dieron durante el proceso, ayudaría también a entender el mismo proceso político que estamos viviendo en la actualidad en la República Dominicana. ¿Por qué digo esto? Porque miren, la verdad es, y Jochi, hay que decir esto con toda honestidad, el candidato del gobierno, independientemente de ser el gobierno, tenía también una dificultad interna. Recuerden... porque la señora Guante no era candidata del gobierno. No, la candidata de... Es uno que le dicen, qué sé yo, que es Samaná. No, el candidato del gobierno era Hidalgo, el actual presidente. Ah, él se estaba religiendo. Sí. Yo te voy a decir algo, perdón que te interrumpa tu comentario. Yo no estoy actualizado de eso, porque para mí, como dijo Félix, ese señor perdió todo el respeto cuando armó una revuelta en el Ministerio de Educación. No sé si la gente se le olvidó ya. Él hizo un piquete. Pero producto, ese piquete que tú estás hablando, ajá, porque ahí es que voy, ese piquete que él hizo es producto de una división interna del PLD, que estaba el actual presidente de la Cámara de Diputados y el ministro de Educación, que todo el mundo recordará que era por el asunto de los directores distritales. Sí, pero ¿qué pasa? Ahí estoy de acuerdo contigo. Esos directores por distritos, porque tiene hay distritos escolares, exacto, y el ministerio designa directores. Él quería poner gente sin capacidad para esos fines. Los que pusieron ahora, todos, por no decir su gran mayoría, todos absolutamente, han sido directores de centro educativo privado, directores de algún decanato de una universidad. O sea, son gente con la capacidad de llevar las riendas de un distrito escolar. No sé el número de escuelas que maneja un distrito escolar, Félix, pero me imagino o entiendo que es una gran responsabilidad. Sí. Y él quería meter a cualquier gente. Félix, amigo mío, ven, entra. Exactamente. Entonces había un conflicto que no era... que en el discurso fuera público, era ese, pero el conflicto era interno, a lo interno, entre el presidente de la Cámara de Diputados, el actual, que fue presidente de la ADP, ADP, el jefe político de Hidalgo, y que fue presidente de la ADP, y el ministro de Educación. Ahora, ¿qué resulta? Que, bueno, ellos, los PLDistas, tienen una facilidad para resolver su pleito interno o para pelear sin que nadie se dé cuenta.
No, pero Entonces, ya es obvio el pleito. Sí, no, es obvio, es obvio. Independientemente de que los dos son danilistas, ¿eh? Ahora, Digo, perdón, porque el presidente actual de la Cámara de Diputados es de la tendencia del presidente Medina ahora. sí. Porque él hubo un tiempo que era de la tendencia del presidente Fernández. Él entiendo que es de la tendencia que esté en el poder. Exactamente. Eso es. Entonces, eso permitió a que en los recursos del 4%, el actual candidato presidencial, porque es un candidato presidencial, el ministro de Educación, un candidato presidencial, Sí, tiene su jefe de campaña. Su jefe de campaña. Lo único que él no va a renunciar, él va a seguir usando los recursos del Estado en su favor, pero el público, ¿cómo que se llama? Miguel Medina era el jefe de comunicaciones del Ministerio de Educación y presenta su renuncia y la hace pública, afirmándole a la población que el ministro actual de Educación, el arquitecto Andrés Navarro, tiene intenciones de aspirar a la presidencia. Pero él dijo en unas declaraciones que tenía que esperar a marzo que el presidente Medina hablara de cuál era su posición sobre... Eso fue una pregunta capciosa que se hizo en ese diálogo con la señora Yanna Tavares. Su posición en marzo sobre cuál es su postura respecto a una candidatura o a un candidato a la presidencia en el Partido de la Liberación Dominicana. Porque no le dijeron la palabra reelección. Sí. Que le amerita con la continuidad de él en el poder. Pero parece que él pidió que no utilizara la palabra reelección. Que en marzo se va a referir sobre un tema que la Constitución se lo prohíbe. Exacto. Y que ahora están preparando en Colombia una charla para hablar de la posibilidad de Danilo reelegirse. Como hicieron en Panamá también. Entonces, eso es a lo interno del PLD. Nos encontramos con esa situación de que había una real división que posibilita que el sector oficialista vaya con cierta debilidad a buscar la reelección en la ADP. En el sector de la oposición, hasta hace una semana atrás, la oposición, los grupos de Hipólito y tanto de Luis, presentaban una candidatura cada uno. Ahora no recuerdo cómo se llamaba el candidato de Hipólito. Ese es el que era muy amigo de don Melton Pineda, que se dijeron de todo en el aire, en un programa radial, que le decían, de apodo le llamaban Samaná. Ok, bueno, pues era Fulano eso. Samaná. Ok, entonces, la oposición, Hipólito, y hay que decirlo así, Hipólito, vio que una posible derrota de la oposición podía hacerle daño a su candidatura. Entonces, ¿qué hace Hipólito? En un acto inteligente político. Por eso digo que a esta posible victoria hay que buscar las variables que se conjugaron en el entorno político, no al interno de la federación, sino lo que rodeaba políticamente todo este proceso. Entonces, ¿qué hace Hipólito? Hipólito manda a que se retire esa candidatura y apoya la de su partido, a Xiomara Guante. Y entonces el PRM va con una unidad que es también respaldada desde sectores fuera del PRM, porque la María Teresa, que tiene un liderazgo sólido, María Teresa tiene un liderazgo, lo que ustedes quieran decir de María Teresa, pero María Teresa tiene un liderazgo sólido en el sector de los profesores. Y María Teresa contribuyó grandemente a que se consolidara la candidatura de Xiomara Guante. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes toman todos los elementos que yo he puesto sobre la mesa, la victoria de la oposición sobre el PLD contiene estos elementos que pudieran aportar en el 20. Miren, para vencer al PLD, tienen que unirse todos los sectores de la oposición. Todos. Y tratar de que ellos no se junten. Pero es que imagínate, ahora mismo el PRM, Félix, está dividido en dos facciones.
O sea, no es una división conflictiva, pero no deja de ser una división. Hay un grupo que dice, yo hago lo que haga yo hago lo que diga el licenciado Abinader. Y hay otro que dice, yo hago lo que diga el ingeniero Hipólito Mejía. Ahí voy, porque ahí tengo que caer. Hoy Diario Libre publica un artículo en la página 6 de Diario Libre sobre los conflictos que existen en los partidos políticos, que todos, Jochi, todos ¿Están en conflicto? están en conflicto. Tú buscas, el PLD está en conflicto, el Partido Reformista está en conflicto, en el PRD hay un conflicto, en el PRM hay un conflicto. Entonces, el partido que logre superar los conflictos internos o las dificultades internas, es el partido que va a acumular, no importa la sigla que tenga, no importa la sigla que tenga. Si el PRM no se consolida a lo interno, auxiliándose de fuerzas externas, oiga lo que estoy diciendo, de fuerzas externas al PRM, el PRM solo no gana aquí. El problema, ahí viene lo mismo. El PRD solo no gana. Pero ahí aquí viene el problema, cuando todos esos partidos quieren negociar, el conflicto más grande lo más difícil para ponerse de acuerdo es quién lleva la voz cantante. O sea, quién lleva el protagonismo de estas fuerzas conjuntas que se vuelven una sola. Ahí viene el problema y pasan meses y vuelven las elecciones. Mira. Y yo he dicho varias veces, perdón, Félix, vuelvo y lo repito. Para que el PLD pueda seguir en el poder, no solo el Ejecutivo, estoy hablando también en aspectos legislativos y municipales. Sí. Si no se sientan en la mesa del diálogo, tanto el presidente Leonel Fernández Reina como el presidente Danilo Medina Sánchez, olvídense de eso. Lo he dicho insistentemente, porque ellos tienen muchos líderes, ellos han... A veces la gente dice, óyeme, qué comentario tan a la ligera, que lo ha hecho famoso el presidente Fernández, diciendo que el Partido de la Liberación Dominicana es una fábrica de líderes. Y sí, ha sido una fábrica de líderes. De ahí, de esos 20 años del PLD en el poder, han salido varios actores de liderazgo en el sistema de partido político en nuestro país. Hecho con el presupuesto nacional, Está bien. Hecho con el presupuesto nacional. Eso está sí. bien, Félix. Pero yo te voy a decir una cosa, Joche. Pero a lo que quiero llegar, porque yo no soy PLDista, pero soy franco. No, porque de una vez con la franqueza tuya. Entonces, por ejemplo, yo te voy a poner un perdón, ejemplo. para terminar mi comentario. Cada uno de estos dos líderes que conforman el liderazgo del PLD, cada uno ha formado sus sublíderes para fortalecer su liderazgo per se. Pero ninguno de esos que están por abajo de ellos se ponen de acuerdo, y no es verdad que el PLD se va a unir. Tienen que las dos principales figuras hacer esto y sentarse en la mesa del diálogo. Ojalá y sea así. Y si no es así, yo espero que este país tenga una oposición sostenible para poder llevar un proceso electoral en paz. Porque esa es otra. Si todos esos partidos disgregados o todas esas facciones, cada uno trata de crear un nicho propio de liderazgo, eso es un berenjenal, Félix. Sí, pero mira esto, Jochi. Por ejemplo, yo te decía, con la ayuda del presupuesto nacional, el PLD ha logrado construir líderes. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. Como lo haría cualquier partido en el poder. Fuera de Leonel y Danilo, la figura de Margarita es la tercera. Sí, claro. La tercera. Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué creó la figura de Margarita? El presupuesto nacional con la primera dama, señor. Pues no le llamemos engaño. El presupuesto nacional creó la figura de Margarita. Ahora, Félix, oye, también tú tienes que calcular que ella tiene su liderazgo de ella y ha sabido dimensionarlo, porque yo te voy a decir algo. No, pero a ese precio. No, pero espérate, el despacho de la primera dama y sus ayudas sociales existen de hace años. El licenciado Rafael Bulquerque, pero espérate, ¿tuvo el golpe de impacto social que tuvo doña Margarita? No. Doña Rosa, la esposa del ingeniero, ¿tuvo su impacto social como lo tuvo? Jochi, yo te voy a mencionar estos nombres. Candidatos presidenciales. Candidatos presidenciales. Yo te voy a mencionar estos nombres. Y tú me vas a decir, 5 años atrás, ¿qué estaban haciendo esas personas? Candidatos presidenciales. ¿Cómo se llama el ministro de Educación?
Andrés Navarro. Andrés Navarro. Jefe de planeamiento urbano en el ayuntamiento. Oye, desde que llegó a un ministerio el candidato presidencial, desde que llegó a un ministerio, desde que lo sentaron en un ministerio a firmar cheques, candidato presidencial. Ahora, pero Félix. El de obra pública, Gonzalo Castillo. Empresario, en el área de aviación. ¿Qué estaba haciendo hace 5 años, 6 años atrás? Desde que lo pusieron ahí en el ministerio, ya es candidato presidencial. Sí. Entonces, los liderazgos que han surgido a lo interno del PLD han surgido producto del erario público. Del erario, porque público no se dice. Pero ¿verdad? está del bien, erario. pero... Ahora, yo Ajá. te voy a decir una cosa, Jochi, porque también tengo que decir esto. Pero sigue que te faltan 3. ¿Eh? ¿Te faltan 3? No, te mito que le montaron. Sí. Búscalo antes de ser funcionario, que era un dirigente político. Era un dirigente político. Pero doña Margarita era dirigente político. No, secretaria de Leonel. Y antes de ser... Espérate, Félix. Perdona. No, porque es que yo no te nunca he entrado en discrepancia contigo, pero te tengo que hacer una observación. El presidente Medina, antes de ser el candidato a la presidencia, ¿cómo creó su liderazgo? ¿Al lado de quién? No, espérate. De Danilo y Leonel yo no cuestiono nada. Y incluso de muchos de ellos que están ahí en el comité político, doña Margarita era la asistente administrativa en aquel entonces de alguna facción política y dimensionó eso porque ella tiene su liderazgo. Nadie le impuso. A ella en el 11 no le aceptaron la inscripción. No le aceptaron la inscripción, que fueron un grupo del comité político y llevaron los papeles, vengan para inscribir a Margarita. Y cuando le recibieron los papeles, dijeron, mira, ella no es miembro del PLD. Ella no es miembro del PLD. Y ella es vicepresidente para resolver el tema de Leonel y Danilo. Que quiero decir una cosa. No, pero Félix, ella ha creado, o sea... No, porque el político también tiene que tener un ángel. Yo no ella soy tiene mezquino, su liderazgo. yo no soy mezquino. Ella es una persona atractiva. No, y te voy a decir algo. Tiene valores sociales y humanos bastante. Porque eso mira, está fuera de cuestión. No, te digo, perdón. Yo sé de dos casos que no se han hecho públicos de salud, que de alguna forma u otra se vinculan con ella. Y yo sé de una persona directamente que lastimosamente falleció, que esa señora, sin necesidad de hacerlo, vamos a decir sin la obligación de hacerlo, porque no era familia suya ni nada, esa señora iba todos los días, Félix, oraba con ella y lo único que pedía, que eso no se hiciera público. Y fue cuando falleció lastimosamente esa gente, dijo, he perdido a una gran amiga. Pero y esa gente no era política ni nada. Ella tiene su atractivo y ella sabe vender. Y de hecho, yo tengo familiares directos que ella le afectó un cuadro de salud que tenía una gente muy allegada a mí, que en paz descanse. Y ella iba todos los días, una tarde, y dedicaba 20 minutos. Miren, yo vine aquí a saber cómo sigue. No, pero yo no soy mezquino en ese sentido. Claro. Yo le reconozco a ella que ella ha hecho un trabajo político, incluso después de tener el presupuesto en la mano, ella ha hecho un trabajo político que le hagan guiado eso, ¿no? Pero yo quiero decirte algo, Jochi, antes de irnos a la pausa. En el PLD, oiga lo que voy a decir, en el PLD no hay salida posible. Oiga, si no hay es salida. El PLD va a ir dividido a las elecciones. Bueno, pues no. El PLD va a ir dividido. No se sostienen en el poder, Félix. Oye, va a ir dividido. No hay forma lo que yo no sé, si la oposición tendrá la inteligencia necesaria para acumular todo el odio alrededor del PLD y poder tener una victoria. Ahora, de que van divididos. Pero, ¿Usted sabe por qué? Porque si tú te fijas, mira, están buscándole la vuelta. Una de las posibles vueltas que están buscándole en el PLD es Jochi, que es una opción. Y yo creo que sería un error de Leonel Fernández caer en ese gancho. ¿Cuál es? Sería un error. Ellos están buscando la fórmula de que, ok, Leonel, tú vas a ser candidato, pero el presidente del partido va a ser Danilo. Una fórmula como lo que se hizo aquella vez cuando salió Leonel en el 2000 para protegerlo. Sí, claro, y lo hacen el presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Están buscando esa fórmula en el Congreso. Ay Dios mío, Monchi Fadul. Sí. Monchi Fadul dio unas declaraciones hoy de que el PLD va a escoger
una modalidad alternativa. Pero el 27 es el día decisivo Sí, para eso. Sí, pero ellos van a coger una modalidad alternativa que no es las primarias. Y esa modalidad... Pero es que ha cogido la ley de partido. Esa o sea, ellos están modalidad, siendo esa violentando la modalidad, ley. esa modalidad sería ese pacto para decir que van unidos, que no es unido que van, no es unido que van, sino para simular una unidad, evitar una primaria dentro del PLD, dividirse entre tú vas a ser candidato y Danilo lo proclamamos presidente del partido, porque ha existido la intención del sector de Danilo de quitarle la presidencia a Leonel. Pero, Félix, ahora, ¿qué resulta? Que si Leonel se pone la... Sí, en la se silla. empodera y es Oye, presidente de la República. Sea o no sea Danilo presidente del PLD, Danilo va a pasar, él y su gente, un susto. Él y su gente van a pasar un susto. Entonces el PLD está evitando la primaria. Pero es que, óyeme, Félix, muy acertado tu comentario. Pero yo te voy a decir algo, tú como comunicador y analista político. ¿Qué tan sostenible puede ser ese simulacro? Porque eventualmente, el año que viene, tiene que haber un candidato oficial del PLD y con un partido dividido. No. Es que va a haber un candidato del Pero PLD. entonces, ¿hasta ahora, dónde es sostenible? Si el danilismo no logra, porque el danilismo tiene una vía. Unirse a la facción del presidente Fernández, es la única que yo veo. El danilismo todavía ellos creen en la posibilidad de la reelección usando los tribunales del Tribunal Constitucional y esas cosas. O sea, ellos todavía creen eso. Ahora, que yo creo que eso es imposible, que usted también lo crea, que lo creamos todos, ¿verdad? Otra cosa es lo que diga la ley, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ellos todavía creen que eso es imposible, incluso, porque hay que decirlo aquí, jueces, el que escribe toalla, ese juez, fue a un canal, y dijo en una entrevista, no, la puerta de la reelección todavía en el Tribunal Constitucional no se ha cerrado. Pero eso no le compete a un juez, señores. Eso le compete a una sentencia que diga eso. Es que estamos desenfocados. Pero entonces él lo dijo en una entrevista, lo dijo. Entonces, abriéndole una puerta al danilismo que todavía cree eso. Ahora, si esa opción no es factible, ellos van a terminar negociando la presidencia del PLD. Oiga que lo estoy diciendo aquí como primicia. Van a terminar negociando la presidencia del PLD y Leonel la candidatura. Ahora, ¿qué resulta? Que si Leonel gana, óigame, es una regla de las luchas políticas. Leonel tiene que darle un susto. Y el danilismo es consciente de eso. O sea, porque Danilo es un político pragmático. Danilo no es Pero un el estúpido. problema es que los principales actores del danilismo... Tú sabes que hay amigos tuyos que van a pasar, pero... Ese liderazgo que se ha creado en estos últimos... el presidente Medina va a terminar con 16 años en el poder. ¿Cómo es? ¿Con 12? No, 8. Con 8. Sí. Es que han sido largos. Son personas que no conocen la intríngulis de ese partido. Porque si tú te pones a ver en el comité político, todos su vida política la han hecho única y exclusivamente en el PLD, y el presidente Fernández, para refrescarle la memoria a las personas, sí, al igual que el presidente Medina, han echado o han obtenido su educación de lo que es el quehacer político única y exclusivamente en el PLD. Entonces eso es grave lo que tú dices. Puede haber un grupo que entiendan que le van a dar un susto, y al no conocer estructuralmente cómo funciona... No es que yo entienda, es que una regla, Leonel tiene... Pero ven acá, señora, a Leonel le trajeron un narcotraficante aquí, y le dijeron de todo, y el narcotraficante le estaba cobrando unos cuartos. Esa misma persona... Es una regla, si Leonel no lo hace, se jodió. Pero digo, tienen que hacerlo. Esos nuevos líderes que ha creado esta tendencia ahora del PLD en el poder, hay cosas que no entienden, que vienen, que datan de años de relaciones políticas y de acuerdos y hasta de jerarquía, que eso entorpece este proceso. Eso lleva a lo que tú acabas de decir. Sí. Vámonos a una pausa con esta primicia que dio don Félix y volvemos en breve.
¿Quieres aprender o mejorar tu capacidad de hablar en público y en los medios de comunicación? Ven a EDOCO, Escuela Dominicana de Comunicación Oral. Cursos de oratoria, maestría de ceremonias, locución, relaciones públicas y un curso especial de comunicación oral para niños. Nuestros cursos también están disponibles para empresas e instituciones. Escuela Dominicana de Comunicación Oral EDOCO. Capacitación personalizada con el método de enseñanza más efectivo y profesores altamente capacitados. Información 809-530-2855. WhatsApp 809-763-1823. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram. @Escuela EDOCO. Solo se aprende a hablar hablando. Recuperemos el campo, recuperemos la producción. Recuperar el campo es recuperar el orgullo y recuperar el ánimo que tiene el dominicano de volver a soñar. Así de fértil como es mi pueblo, así somos los hombres y mujeres que amamos a esta tierra. Porque es un hombre de convicción. Yo creo en él. Un hombre estadista. Yo apuesto a él. Capacitado. Yo me voy con él. Yo me voy con él. Nos vamos con él. Acompáñenme para que juntos recuperemos la esperanza. Ramón Emilio Concepción, presidente. Partido Revolucionario Moderno. No todo está perdido. En mi país, esto es una muela. Oye lo que hay, te voy a dar lo que acordamos. Tragate, 3 horas, llegaste y ya. Esto no puede pasar. Dile no al consumo de drogas, no a transportarla. Arriesgas tu vida, dañas a tu familia y empañas tu país. Judith, gracias. Mi vida y mi familia valen más. Un mensaje de la Dirección Nacional de Control de Drogas y esta emisora. Continuando con políticas públicas, vamos ahora a aprovechar un momento esperado por muchos televidentes, que es el momento de los saludos. Quiero saludar allá en la oficina Higiene Integral a Ramón Isaías, cariñosamente Monchito, que está en sintonía, y a mi querida Yadira Morel, que siempre está sonriente, recibiéndonos cada vez que vamos por allá. Y don Félix tiene unos saluditos por ahí, vi que lo llamaron de una vez. A José Ramírez, de Movimiento Verde, de Cristo Rey, que siempre está en sintonía y nos envía que pero mañana... esa es la marcha verde. Sí, okay. sí. Mira, y a propósito del ADP, un dirigente del ADP que ido a destiempo, el compañero Jesús Adón, no sé si lo recuerdan. Ojalá usted pudiera, señor director, buscar una imagen ahí para que la gente... ¿Quién falleció? Jesús Adón, que era un colaborador de María Teresa. Mañana cumpleaños de su partida. Un saludo para Heidi Adón, su hija, una amiga personal a quien yo quiero muchísimo. Mañana se cumple años de la partida y irán al cementerio a llevarle flores en un acto, y habrá también el domingo un acto en el local del PCT, Partido Comunista de los Trabajadores. Así, José. ¿Y cuántos partidos que hay ahora mismo? Pues yo no entiendo. Digo, ahora con la nueva entrada en vigencia, la nueva ley de partido político. Pero el PCT yo creo que no tiene reconocimiento de la Junta. Esa es la que tiene como una flor, ¿verdad? Adelante. Verde con una flor. No, el verde con una flor ese es el PTD. ¿Y cuándo se va a volver partido la Marcha Verde? Jesús Adón, señor director. Ese mismo es. ¿Cuándo tú crees que se vuelva partido político la Marcha Verde? No, la Marcha Verde no es eso. La Marcha Verde es un conglomerado de agrupaciones. Miren, ese Jesús Adón, ustedes lo recordarán mucho. Jesús siempre era muy activo. Sí, muy activo. ¿De qué falleció? En la Marcha Verde. Él falleció por complicaciones, sí. Duró mucho tiempo interno. Yo lo conocí en los últimos años de su vida. La verdad que era un gran ser humano. Mi solidaridad para la familia de Jesús Adón. Bueno, un fuerte abrazo de aquí. Vamos a ver qué dicen hoy las líneas que están sonando desde hace rato. Sí.
Lo que pasa es que el pequeño, con todo el cariño que le tengo, a veces me le sube el volumen, a veces me lo baja y hace rato que están encendidas en fuego las líneas, pero no me daba cuenta porque estaban... La gente quiere opinar sobre... Política pública, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Usted ha estado por mucho los asuntos de los escenarios políticos, pero por ejemplo, en el caso hipotético, que ya para el año que viene los candidatos tienen que estar definidos, donde un Leonel Fernández o un usted viceversa, un Danilo, Luis Abinader. Y por ejemplo, yo lo que me hago la pregunta, en el caso de que Raúl logre inscribir una candidatura, ¿qué pasaría políticamente con eso? Diría yo. Yo no escuché bien la pregunta. Yo no entendí bien, no, pero yo quiero decir una cosa. Miren, analizar el escenario político al día de hoy es muy complejo. Sí, es muy prematuro y todavía. Existen muchas variables. Claro. Además, todas las encuestas, todas las encuestas coinciden en algo. En todos los partidos políticos, los indecisos son mayoría. Claro. Pero no mayoría que aplatan a los dos. Sí, sí, no mayoría simple, mayoría... En el PRM, por ejemplo, Luis Hipólito, la suma de Luis Hipólito apenas alcanza un 45%. No, eso es grave. Política pública, buenas tardes. Y lo mismo ocurre en el PLD. Sí, buenas tardes. Sí. Abrazo fraternal para mi amigo, hermano, Feli Luna. Feli, le mando un abrazo fraternal. ¿Quién? Ese no es Jairo Ortiz. Por la pantalla. No, Jairo es media lengua, es un hombre hablando correcto. La Asociación Dominicana de Profesores siempre han incidido los partidos políticos. No sin antes decirles ese es Nelson Furcal. Sí, no sin antes decirles sin ese protagonismo, porque a nivel del año 1996, en la llegada del presidente Leonel Fernández, fue cuando se radicó principalmente la política dentro del magisterio. Yo me inicié en educación en el año 1991, yo no era de ningún partido. Sí. Me nombraron en el Partido Reformista Social Cristiano, pero desde el 96 comenzó la persecución, comenzaron los traslados de manera arbitraria de los gobiernos del PLD. Lo que quiere decir que lo que ha pasado con Xiomara Guante es una respuesta al vacío que tienen los maestros de no tener un representante idóneo. Ese Roberto Fulcar, ese Melanio Paredes, ese Cifredo Cabral, ese Radamés Camacho, que fueron dirigentes históricos de la ADP. Le digo dirigentes históricos porque aunque eran políticos, no eran tan radical como ellos ahora. Lo que quiere decir que esto es un indicio de lo que quiere la población y de lo que quiere el sector magisterial, que aún con ese 4% no ha sido más que significativo para ser una máquina de... Ya parido 2 precandidatos presidencial con el presupuesto del 4%, que le quiten el presupuesto y bajen a la base y bajen a los maestros, a ver si son tan buenos para que usted vea. Buenas tardes y me abrazo. Espera, Nelson, sí, Nelson, sí. No te vayas porque tú eres una persona que conoces, porque eres maestro y conoces muy bien la ADP. Y yo quiero hacerte una pregunta. Sí, le escucho. En términos estructurales, ¿cómo quedaría compuesta la ADP? Bueno, la ADP tiene un dirigente que pertenece al Comité Ejecutivo Nacional y cada uno se va por la proporción de los votos, entonces se van distribuyendo los puestos. Hay un presidente, secretario general, secretario de organización, de educación y diferentes puestos, pero casi siempre esas corrientes magisteriales quedan representadas siempre con un representante en el Comité Ejecutivo Nacional. Y por eso es que es tan diversa, principalmente lo que tiene que ver con la asociación, diferente a como era el PLD, que manejaba totalmente todas las estructuras, todas las seccionales, y cuando se hacían los plenos, automáticamente ellos eran mayoría absoluta, tal como pasa en la cooperativa de servicio múltiple de los maestros. Yo, Feli Luna, le quiero decir con toda humildad, yo fui aspirante al Comité Ejecutivo Nacional en el 2006, y por una razón que no hay ni siquiera necesidad de venir al caso, no llegamos ahí, pero siempre somos maestros, conocemos la ADP, conocemos la cooperativa y sé cómo se maneja eso. Y quiero decirle que esto ha sido un golpe grande para el Partido de la Liberación Dominicana. Sí. Nelson, sí, le escucho. En términos de agenda, ¿cuáles serían entonces las prioridades
que tendría la candidatura o la presidencia, ¿no? de Xiomara Aguante para el magisterio. ¿Cuál sería la agenda a seguir? Bueno, lo primero es que la dignificación del magisterio debe ser la prioridad. La educación no solamente tiene que ser para hacer huelga. Ese 4% que se aplica a través del sistema educativo dominicano, a través del PIB, a través de la ley 6697, ese PIB debe de ser no solamente para hacer negocio a los intereses de la ADP, sino para invertirlo en la capacitación de los maestros y las maestras, en edificaciones que no sean edificaciones por negocio, sino por edificaciones que se necesiten, en tecnificar principalmente al maestro, que se debe hacer, y en eso es que debe apuntalar la Asociación Dominicana de Profesores. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Nelson. Mira, es verdad eso que él dice, porque aquí un maestro didáctico, no es técnico. Sí. Es lo que él dice, es formación de maestros técnicos que te doten a ti de herramientas para tú ser un técnico en cualquier área. Yo he dicho que Danilo, yo coincido con Andrés Le Mateo cuando define a Danilo como un dirigente, un líder político, un presidente que está colocado en el año 1900, no un presidente actualizado en términos de conceptualización. Y coincido con Andrés Le Mateo cuando define a Danilo así, porque el 4%, la lucha que yo fui parte de esa lucha, la apoyé y creo en ella, el 4% no era hacer estructura física, no era bloque y cemento, era hacer una modificación del currículo que incluyera al docente y a los estudiantes. Eso era lo que estábamos buscando, con que se invirtiera más recursos. Nosotros creíamos, por ejemplo, que la inversión del 4% debía abrir la posibilidad de que el estudiantado dominicano a la hora de salir de una escuela estuviera preparado por lo menos en un área artística, que supiera tocar tambora, güira, guitarra, violín. Claro. ¿Entiendes? Que pudiera salir con una carrera técnica preparada, que fuera una mano de obra apta para un activo para la mano de obra de este país, no comenzar ahora a capacitarse para hacer un... Entonces no es solamente tener muchachos en las aulas, el 4% tiene que servir para ampliar el abanico de conocimiento que necesita un individuo, y que necesita la propia optimizar sociedad. el pensum educativo. Exactamente. Pero, por ejemplo, sí sé que ellos introdujeron la robótica para los niños con problemas psicomotricidad. No, aquí hay escuelas que están funcionando bien. Sí, que van por el libro. Sí, que van por el libro. Política pública, buenas tardes. Sí. Aló. Perdóname. Pero la gran mayoría de escuelas de este país, el currículo, los muchachos lo que hacen es matar el tiempo, esperar que terminen las 4 horas. Para salir. Para salir. Política pública, buenas tardes. Aló. Bueno. Se nos fue ahí. Aló. Hay un problema con la... Parece que hay un problemita con la línea. Sí. Sí, o sea, hay algunas que se han ido actualizando en base, porque todo esto, el pensum escolar se ha ido adecuando al objetivo 2030, el objetivo al 2030 por parte de las Naciones Unidas, como país, optimizando todo lo que es medio ambiente, educación, calidad humana. Política pública, buenas tardes. Aló. Sí. Aló. Bueno, está en el aire. Sí, está en el aire. A decirte que estoy muy elegante y felicitarlo por tan bonito programa que ustedes tienen hoy. Gracias. Que baje un poco el volumen. Sí. Gracias. Política pública, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí. A ver si te... Sí, buenas tardes. Para saber si tiene conocimiento de contarle el ADP, por favor. A las 4 de la tarde es el segundo. El segundo boletín es a las 4 de la tarde, sí. Pero ya los demás candidatos han dicho que es obvia la ventaja que tiene la señora Xiomara Aguante. ¿Es la primera presidenta de la ADP?
No, no. Porque tenemos la primera rectora. No, María Teresa fue presidente. Aquí viene. Y Belice Prade Pérez fue presidente. Pero bueno, después del 1900, después del milenio, o sea, después del 2000. Sí, no, ella ha habido. ¿En qué año fue doña Belice? Doña Belice fue como en 1960 y pico. Miren, Belice, excuse. Señores, lastimosamente hemos llegado al final del programa. Mañana nos vemos de nuevo aquí. Este servidor y nueva vez en Política Juvenil. Y nueva vez en Política Pública Joven. Le deseamos un fuerte abrazo al doctor Andrés Enrique, que nos está viendo a través del internet desde Guayaquil. Ay. Ya usted sabe. ¿Eso es allí? En la mitad del mundo. Muchas bendiciones y nos vemos mañana.